Saludos familia, que Dios les pueda bendecir en esta hora. Es nuestra oración, es nuestro deseo. Bienvenidos a su programa, a este canal La Biblia Enseña. Quien les habla, su servidor y amigo, el pastor Fabio Córdoba. Estaremos compartiendo con ustedes el resumen de la lección de escuela sabática que se titula El descanso, las relaciones y la salud. Día tras día, semana tras semana, hemos estado estudiando la invitación que se nos hace de lograr alcanzar el descanso, tal vez no en su máxima expresión, sino hasta que Jesús venga por segunda vez a esta tierra, pero sí comenzar a disfrutar de esa paz, de ese shalom que Dios quiere para con la humanidad. Un descanso integral, físico, mental, social y espiritual. Y es que las relaciones interpersonales, sociales, tienen que ver con ese descanso y por supuesto afectarán nuestra salud. Recuerden que cuando las escrituras hablan de salvación y salud, pueden hablar de una manera como sinónimas, indiferentemente. Tener salud integral es tener salvación es porque hemos alcanzado de alguna manera esa salud integral. Recuerde, cuando la Biblia habla de salud, está hablando del aspecto físico, mental, social y espiritual, al igual que el descanso. Y uno de los modelos, ejemplos que encontramos en las escrituras es José, que ya lo hemos estudiado anteriormente. Él fue de una manera violenta separado de aquel círculo social, familiar, por supuesto, pero social, donde él podía suplir sus necesidades de todos los ámbitos, física, mentalmente, socialmente y espiritualmente. Aunque era una familia con sus dificultades, sus problemas, nosotros lo catalogamos como una familia disfuncional. Sin embargo, recordemos que estamos hablando de una familia que no era pagana, no era impía, sino que creía y adoraba al Dios verdadero. Pero él, al ser separado de una manera violenta con su familia, por supuesto, él tuvo que restablecer nuevamente esas relaciones interpersonales, un círculo social que le permitiría a él seguir desarrollándose. Estamos hablando de una sociedad donde la identidad de las personas la encontraba no en lo que tenía como diferente hacia los demás, sino que buscaba lo que tenían en común con su pueblo, con su sociedad, con su familia, y se proyectaban en beneficio y bienestar hacia ellos. Así que José, al llegar a aquel lugar desconocido por él, tuvo que restablecer relaciones sociales inmediatamente, porque estamos hablando de una sociedad donde no existe la personalidad individualista, sino una personalidad colectiva, y que alguien al aislarse podía morir literalmente hablando. Él no tuvo problema en mantener esas relaciones sociales, en restablecerlas nuevamente, aunque fue acusado injustamente, aunque fue injustamente a la cárcel, pero eso no evitó que él siguiera los planes de Dios para con su vida, porque lo primero que hizo José fue restablecer su relación con Dios y consigo mismo. Él mantuvo esa relación vertical con Dios. Eso le permitió a él convertirse en un canal, en un conducto a través del cual el amor de Dios fluyera hacia los demás de una manera horizontal. Si José hubiese permitido que la ira, la venganza, el enojo, el odio hacia sus hermanos invadieran su vida, no iba a permitir entonces que Dios pudiese obrar a través de él. Y no hubiese podido José restablecer una familia, tener una esposa y unos hijos, y tal vez no pasar por la misma experiencia disfuncional que pasaba su familia. Así que cuando José se encontró con sus hermanos, por supuesto,
ya Él los había perdonado. ¿En qué momento los perdonó? Aunque no sabemos a ciencia cierta el tiempo, el espacio exacto, pero tuvo que haber sido casi que inmediatamente después de haber sufrido aquella experiencia, aquella amarga experiencia con sus hermanos, porque para tomar él la decisión de ser fiel a Dios sobre todas las cosas, aquel Dios que su padre le había enseñado, y poder entonces él ser una bendición para los demás, tuvo que haber perdonado a sus hermanos. Por supuesto, cuando él se encuentra con ellos muchos años después, vienen a su memoria, viene a su mente aquella experiencia. No la había olvidado, pero sí había aprendido a sanar las heridas. Así que José, no conociendo el espíritu y la actitud de sus hermanos, él experimentó con ellos y se dio cuenta que aquel grupo de hombres, que no estamos hablando de hombres paganos o impíos, sino de hombres que adoraban y creían en el verdadero Dios, aquellos hombres habían aprendido la lección. Y durante todos esos años, el sentimiento de culpa, el peso por el pecado que habían cometido, también los había atormentado, los había seguido. Pero José aprendió a no vivir en el pasado, ¿sabe? Llama la atención cómo los hebreos ven la historia, la línea de tiempo. Para ellos el pasado está al frente, el futuro está hacia atrás. Es decir, para ellos lo que tú y yo conocemos es el pasado. Así que ellos dicen, el pasado es lo que está delante de mí, no detrás de mí. Lo que está detrás de mí es el futuro porque no lo conozco. Y esto tiene lógica, porque ¿qué es lo que usted y yo conocemos? El pasado es lo que básicamente muchas veces labra nuestro futuro. Aunque conocemos ciertos aspectos del futuro gracias a la palabra de Dios, pero cuando permitimos que las cosas malas, frustraciones, circunstancias del pasado nos ahoguen, nos agobien, por supuesto, no nuestro presente y nuestro futuro será más incierto. Así que José, aunque no olvidó, sí aprendió a vivir. No tomó en cuenta lo que sus hermanos le habían hecho, y al no tomarlo en cuenta no alimentó entonces el odio, el egoísmo o el rencor hacia ellos, sino que permitió que el amor de Dios, que es depositado por medio del Espíritu Santo en los corazones, pudiese hacer su trabajo. Los hermanos, luego de la muerte de su padre, creyeron que José tal vez iba a vengarse, pero él les dio una gran lección de lo que es el perdón. Y una de las respuestas que José le da a sus hermanos nos enseña también una gran lección. Él les dijo, ustedes pensaron mal para mí, pero Dios transformó todo en una bendición. En el pensamiento hebreo se dice, Dios causa todo lo que en su soberanía Él permite. Es decir, aunque Él no es el origen ni la fuente del mal, ni siquiera moral o por circunstancias, Él convierte esas circunstancias adversas y difíciles en pruebas. Y esas pruebas se convierten en una bendición. Posiblemente no veamos muchas de las bendiciones en esta tierra, porque Dios se proyecta hacia la eternidad. Recordemos lo que dice las Escrituras: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y acaso eso no es un concepto de lo que es la predestinación? Dios moviendo, Dios escogiendo a alguien hacia un límite, hacia un horizonte, como lo hizo con José para cumplir con sus planes, con sus objetivos. Por supuesto, apreciados, es fácil decirlo, vivirlo, experimentarlo es complicado, es lo difícil, pero se nos presenta este ejemplo de un mortal, de un hombre pecador que pudo hacerlo porque se sujetó
a la mano poderosa, al brazo poderoso del Omnipotente. Ahora, José se convierte en un tipo de Jesús, donde al igual que José, Jesús fue vendido, fue traicionado por sus seres queridos, por sus seres amados, fue humillado, fue juzgado injustamente, pero al final fue glorificado como Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo Él Dios mismo. Así que Jesús también, al igual que José, nos enseña una nueva realidad. Una nueva realidad que como hijos de Dios debemos vivir y debemos experimentar. Y por eso Él nos enseña a través de su palabra de que nuestras acciones y el trato que le demos a los demás, al prójimo, a las personas, es como si se lo tuviésemos dando a Él mismo. Porque todos somos criaturas de Dios. Porque Dios entregó a su Hijo por la humanidad. ¿Y acaso eso no es amor? Desde el punto de vista bíblico, amor es eso, es entregar, no basado en sentimientos o emociones. No es que carezcamos de sentimientos o emociones, pero el amor bíblico no está basado, no se fundamenta simplemente en sentimientos o emociones, porque estos son muy cambiantes. Por eso es que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es tratar a los demás como queremos ser tratados, es decir, respetar a los demás, no importando los sentimientos y las emociones que tengamos hacia esas personas. Por eso Jesús dijo, si lo haces o no lo haces a uno de estos más pequeños, es como que si lo hubieses hecho o no lo hubieses hecho a mi persona. Es interesante entonces, apreciados, porque para muchos es difícil tratar bien a los demás quienes le han hecho daño. Pero la Escritura dice que si para que Dios nos perdone, debemos perdonar a quien nos ofende. Y Jesús va más allá. Dice que debemos orar por aquellos que nos maltratan, bendecir a los que nos maldicen. Dice que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que debemos cambiar nuestros sentimientos y emociones y ahora abrazarlos y que ahora sean nuestros mejores amigos. No está diciendo eso. Dice que a pesar de eso, nuestra actitud debe ser el de perdonar a los demás, aunque ellos no lo merezcan. Porque es que tú y yo tampoco merecemos ser perdonados y sin embargo Dios está dispuesto a perdonarnos en cada momento, en cada instante de nuestras vidas. Gran ejemplo que nos da Jesús, gran ejemplo que nos da José, un ser mortal. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en esta hora con esa enseñanza que nos da la Biblia, que nos deja la lección de escuela sabática en esta semana? Necesitamos primero, en este momento, en este instante, lo sientas o no, lo quieras o no, pedirle a Dios, expresar lo que estás sintiendo hacia alguien, hacia una persona, sea bueno o malo, expresarlo y pedirle a Dios que coloque tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, porque es cierto, no lo podemos hacer solo, sin la ayuda de Dios no se puede hacer, pero Él dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No hay nada imposible para Dios. Recordemos, separados de Él, nada podemos hacer. Tal vez no sientas el deseo de restablecer alguna relación interpersonal, familiar o con algún desconocido. Tal vez puedas decir, pero él fue el que me ofendió. Pero el cristiano eres tú. El que cree en Dios eres tú. Así que no importando si la otra persona pide perdón o acepta el perdón, lo vas a hacer por tu salvación y porque Dios quiere utilizarnos como conducto, canales de bendición, de misericordia, benevolencia, de bondad hacia los demás. No es fácil, apreciados, no, pero con la ayuda de Dios sí se puede. Así que lo primero que vamos a hacer es restablecer nuestra relación con Dios.
arrepentirnos de cualquier pecado si lo hemos cometido, aceptar el perdón que Dios nos otorga, pero también perdonarnos a nosotros mismos. Es una relación y un restablecimiento personal conmigo mismo, pero gracias a que he restablecido esa relación con Dios, y entonces proyectaremos ese amor, esa misericordia hacia el prójimo. Pídele a Dios en esta hora que te ayude, de tal manera que podamos vivir vidas plenas en Cristo Jesús. Aquellos que no lo logren hacer, no logran perdonar, no logran restablecer relaciones interpersonales, posiblemente es porque no han experimentado la gracia de Dios y el perdón de Dios en sus vidas. Y eso es grave, y eso es delicado. Por eso en esta hora nuestro llamado y el llamado de Dios a través de su palabra es que reflexionemos. Reflexiona. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios, contigo mismo y con el prójimo? Y pídele a Dios que te ayude entonces a restablecer tus relaciones interpersonales y así puedas descansar. Por eso en esta hora vamos a tener una palabra de oración para que sea Dios entonces quien nos ayude y nos indique el camino a seguir. Oremos. Cariñoso y eterno Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la disposición del Espíritu Santo a ayudarnos en cada momento, cada instante de nuestras vidas. Y aquellos que ven este programa, la Biblia enseña, las peticiones que podamos tener en nuestras mentes y nuestros corazones, gracias porque las vas a escuchar. Restablece nuestras relaciones, nuestra vida, perdona nuestros pecados y ayúdanos a perdonar a los demás y a pedir perdón. Te lo agradecemos, te lo pedimos, no tenemos mérito alguno, pero sí confiamos y creemos y nos aferramos a los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.